Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Les dije que había cambiado los devocionales de la mañana para la tarde debido a que aquí en Carolina del Norte adelantaron la hora y ahora, o la atrasaron, como que es, no recuerdo si fue que la atrasaron o la adelantaron, pero cuando son las 7 realmente está oscuro aquí, entonces ya no puedo ver las transmisiones que se hacen desde los carros, ¿sí? Desde el carro. Entonces, el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre el juzgar. ¿Podemos juzgar nosotros los cristianos? ¿Podemos juzgar? Sí podemos juzgar, pero no según nuestro estándar, como lo dice la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Mira lo que dice la Biblia en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 7. Jesucristo mismo hablando a las multitudes y especialmente a sus discípulos, dijo las siguientes palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el Señor dice una palabra muy dura, que dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y termina Cristo su recomendación diciendo esta analogía. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué bueno que el Señor Jesucristo tocó el tema del juzgar, porque nosotros como seres humanos nos encanta mucho juzgar. Juzgamos mucho por la apariencia, juzgamos mucho por lo que vemos, por lo que observamos, por el ojo, ¿verdad? Pero no juzgamos según justicia y según la verdad. Y ese es el problema que tenemos. Hay un refrán que dice, un dicho que dice que no debemos juzgar un buen libro por su portada. Y de la misma manera yo puedo decirle que no podemos juzgar a los demás según sus apariencias. Pero el día de hoy, esto va mucho más allá. No podemos descontextualizar todo el discurso porque esto forma parte del sermón del monte o de las bienaventuranzas de Cristo, y no quisiera como que romper el discurso ahí. Vamos a seguir viendo todo el capítulo 7 para que veamos si podemos juzgar o no podemos juzgar. Jesús dice no juzguéis y algunos dicen no puedes juzgar porque Jesús dice no juzguéis. El asunto no es que no juzguemos, porque si nosotros vamos al capítulo 7, el mismo capítulo 7, vamos al versículo 25, Jesús dice que sí podemos juzgar. Creo que es en el... Más adelante, Jesús dice, versículo 20... no recuerdo exactamente dónde está, pero es en el versículo 7, en su última parte. Jesús dice que nosotros debemos juzgar, pero que lo hagamos con justo juicio. Es decir, no es que es malo no juzgar. Y aquí lamentablemente se me trastocó el versículo, pero Jesús dice que sí podemos juzgar, lo vamos a ver más adelante con justo juicio, ese es el contexto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? Porque en el capítulo 7 Jesús dice en su primer versículo, no juzguéis, pero en el versículo 7, en su última parte, dice juzguemos, pero que lo hagamos con justo juicio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Juzgamos o no juzgamos? Porque Cristo dice no juzgamos, que no juzguemos. Entonces, el problema no es que no juzguemos, el problema es que juzguemos, pero que lo hagamos de una manera incorrecta. Mira lo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Os será medido. Es decir, que nosotros, el problema aquí es que nosotros juzguemos poniéndonos nosotros como la referencia, como el estándar, como la máxima. Es decir, yo me observo a mí, me veo a mí mismo, y eso lo dice el contexto, ¿no? Me veo a mí mismo, me creo mejor que los demás, y entonces a partir de mi propio autojuicio, a partir de mi propia opinión, a partir de mi propio autocriterio, a partir de mi propio autoconcepto, entonces procedo a juzgar a los demás. Yo me comparo con los demás y me hallo que estoy mucho más elevado o mejor que los demás, en mejor posición o en mejor condición o en mejor estatus que los demás, y entonces condeno y juzgo a los demás. ¿Y cómo yo sé qué es lo que Cristo está tratando de decirnos hoy? Nos está diciendo que no podemos juzgar poniéndonos nosotros como la referencia, como la máxima, como el criterio, como el estándar, como el ejemplo máximo de perfección y de imitación. Porque, no nos engañemos, el que no cojea de una pata, decimos en Venezuela, cojea de la otra. El que no cojea de una pata, cojea de la otra. Mira lo que dice Jesús en el versículo 3, dice, y ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea que esta persona está condenando al otro
pero no está viendo sus propios defectos. No se está dando cuenta que él cojea también de otra pata, como decimos, ¿no? Entonces vemos al otro y nos enfocamos en pequeños detalles de los otros, pero nosotros tenemos un gran detalle que los demás ven, pero que nosotros mismos no vemos. Por eso Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga o la viga con que construyen una casa, ¿verdad? La viga que está en tu ojo. Es una exageración, es una hipérbole que Jesús está usando para decir, ustedes no pueden ser la referencia de otros para juzgar. Si ustedes juzgan a los demás solamente poniéndose ustedes como referencia, ustedes no están viendo los defectos que ustedes tienen, porque ningún ser humano es referencia de otro. Ese es el punto. Eso es lo que Cristo está diciendo. Tú no eres la referencia de los demás. Dile a Cristo que se ponga a tu lado. Dile, párate a mi lado, Jesús, ponte a mi lado, que yo me voy a comparar contigo, voy a ver qué tan alto, si yo estoy a tu nivel, a qué estatura yo estoy con respecto a ti. Mira, vas a quedar reducido a menos que una hormiga, porque nuestro estandarte, nuestro estándar, nuestra referencia, nuestra máxima es Jesús. Él se tiene que poner a nuestro lado y es con Él que nos tenemos que comparar. No compararnos con los demás, porque si nos comparamos con los demás vamos a salir justificados o vamos a salir condenados. Y ese es el punto aquí. El punto es que ningún ser humano es suficientemente bueno, ningún ser humano es suficientemente capaz, ningún ser humano es suficientemente perfecto. De hecho, Proverbios dice que el que dice que es perfecto, ya esa confesión de haber dicho que es perfecto lo hace imperfecto. No hay nadie perfecto. Por lo tanto, no podemos ser referencia de los demás. Cuando yo trato de ser la referencia de los demás y juzgar a los demás y condenar a los demás basado en mi autojuicio, en mi autocriterio, lamentablemente estamos mal. Porque yo digo, me siento tan bien yo, me siento tan perfecto yo, que aquel no se parece a mí. Como no se parece a mí, lo voy a juzgar y lo voy a condenar. Jesús también dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, que Cristo dice que más allá de que nosotros seamos referencia de los demás, nosotros tenemos que trabajar por nuestro propio bien. Nosotros tenemos que trabajar por nuestra propia pureza. Nosotros tenemos que trabajar por nuestro propio autocriterio y autojuicio. Que nos revisemos en comparación a Cristo y veamos que en nosotros hay más que una viga, hay más que defectos que muchas veces nosotros señalamos en los demás. Muchas veces nosotros los defectos que señalamos en los demás, nosotros los tenemos duplicados o multiplicados en nosotros, o de una manera tenemos otras cosas que son peores que los demás. Y nos convertimos en jueces de los demás. Nos sentamos en el trono de juicio porque nos sentimos que satisfacemos nuestro ego juzgando a los demás y condenando al otro, descalificando, porque el que critica y juzga a los demás está simplemente satisfaciendo su ego y está simplemente acribillando al otro, porque echándole tierra al otro, él se siente crecido y enaltecido. ¿Crees que vas a crecer un poquito más con hundir al otro? Pues te quiero decir que no es así. Por eso Jesús dice una dura palabra después de haber dicho, tú no puedes ser la referencia de los demás, porque nadie es lo suficientemente bueno como para decir, yo soy el criterio de juicio para condenarte y juzgarte, y tú tienes que ser como yo. No, dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego vas a decir, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, esto ya es otro tema que tal vez lo voy a tocar mañana, pero yo me quiero quedar en la parte del juicio. ¿Podemos los cristianos juzgar? Sí podemos juzgar, pero hay que usar un criterio correcto. Nosotros no podemos ser la referencia. Tiene que ser la palabra de Dios la referencia. Tiene que ser Jesús la referencia. Tiene que ser la Escritura la referencia. Tiene que ser Dios la referencia, porque Él sí es perfecto, porque la palabra de Dios sí es perfecta, porque Dios es justo, porque Cristo es perfecto. No yo no puedo ser la referencia. Cuando juzgamos en base a Cristo, con base en Cristo, cuando juzgamos con base en la Escritura, está todo bien, pero cuando juzgamos con base en nosotros, considerándonos mejor o elevándonos a un estándar mayor que los demás, ahí sí está el problema. En eso es que está el problema. Este texto me hace acordar de un chiste disque cristiano, ¿no? Bueno, una anécdota que hay donde una persona dice, y con esto quiero terminar, un predicador estaba dando su discurso y al final él estaba hablando precisamente de que no debemos juzgar, que pongamos la mejilla y que si ponemos la mejilla, si alguien te da la mejilla tenemos que poner otra mejilla, es lo que él estaba diciendo. Y cuando se bajó del púlpito y salió a la parte externa, había una persona que no era cristiana allí y le dijo, hermano, usted acaba de predicar que si te dan en una mejilla que tienes que poner la otra y que no debemos juzgar y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces este predicador le dijo, sí, eso es lo que yo prediqué, que si te dan una mejilla tú debes poner la otra, porque ese es un acto de humildad. Y aquel hombre malo, no cristiano, le dio tremenda bofetada al hermano y lo tiró largo por allá. El hermano se levantó y abrió su Biblia en Mateo 7 y le dice, sí, ven acá, está bien.
ya me pegaste en la mejilla y yo, antes de que te ponga la otra mejilla, te quiero decir algo. Es verdad que la Biblia dice que el que te den una mejilla, que pongas la otra, pero la Biblia también dice que con la misma vara que midas serás medido. Como tú me has medido con un puñetazo, yo también te voy a medir a ti. ¡Pum! El predicador le dio un manotazo a aquel hombre inconverso y lo lanzó de largo a largo para allá. Entonces, bueno, el predicador halló una justificación en la Biblia. Claro, no debemos hacer eso, ¿verdad? Porque algunos hasta dicen eso. Yo soy manso, pero no menso. El que me la hace, me la paga. Pero soy cristiano y gloria a Dios, voy a la iglesia y aplaudo y canto y le digo al Señor, aleluya, santo Señor. No, eso no puede ser. No podemos ser referencias de los demás, ¿verdad? Y no podemos agarrar la Biblia para manipular y acribillar a los demás y justificarnos con la palabra de Dios, justificar nuestras malas acciones. Con esto quiero decirles, hermanos, que no juzguemos poniéndonos nosotros como el estándar, como la referencia, como la máxima, porque vamos a quedar descalificados delante de Dios. Dios dice que hay una viga en nuestros ojos, mientras que en el hermano hay una paja. Cuando nosotros ya comenzamos a juzgar a los demás basándonos en nuestro propio criterio, basándonos en nosotros como propia referencia para ellos, lamentablemente, simplemente en nuestros ojos hay una gran viga. Y el hermano queda justificado delante de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. El problema es que nosotros seamos la referencia. No hay nada malo con juzgar, pero que nosotros nunca seamos la referencia. O que yo diga, como yo soy bueno y soy mejor que tú, yo te voy a juzgar porque yo he logrado esto y he logrado aquello y lo otro, y tú eres un miserable porque tú haces esto y esto y esto y aquello. Basado en mí. Pobre de mí. No sé ni lo que estoy diciendo. Hay una gran viga en mi ojo que necesito sacar. Y mientras yo me ponga como la referencia, jamás voy a dar con la voluntad de Dios. Jamás voy a juzgar según la voluntad de Dios. Saludos, Thaís. Saludos, Luis Ágreda. Saludos a aquellas personas que se conecten en el transcurso de lo que queda de día. Que Dios les bendiga grandemente. Voy a orar por ustedes. Voy a orar por aquellas personas que se conecten y quienes vean esta transmisión vía YouTube. No está mal en juzgar. El problema es que lo hagamos poniéndonos nosotros como la referencia, como la máxima. Señor Dios, doy gracias porque nos has enseñado hoy la regla de oro. Nos has dicho que no juzguemos poniéndonos nosotros como la referencia, sin ver nuestras propias condición humana, que nadie es lo suficientemente bueno, ni puede ser suficientemente capaz de juzgar a los demás. Cuando nos comparamos los unos a los otros, Señor, quedamos calificados o descalificados, Señor, pero delante de ti, Señor, nadie es referencia de los demás, Señor. Solo tu palabra, solo Jesús, que es perfecto, solo tú, Señor, puedes ser la referencia de los demás. Te doy gracias y ayúdanos a entender esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Gracias, Thaís, y gracias a todos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.